La semana pasada presentamos la primera parte de las historias engarzadas del cantante Carlos Rivera, quien comenzó su carrera profesional el día que ganó la Academia Tercera Generación, en julio del 2004. Pero contrario a lo que él pensó, a partir de ese momento, ganarse un lugar en el competido mundo de la música sería todo menos sencillo. En esa etapa de su vida es que retomamos la segunda parte de las historias engarzadas de Carlos Rivera. Bienvenidos. La diferencia de los otros ganadores de la Academia cuando Carlos Rivera ganó la Tercera Generación en el 2004 es que él no firmó de inmediato un contrato con una disquera transnacional. Políticas, falta de visión, criterio equivocado de algún ejecutivo de disquera que no supo ver el talento que tenía enfrente o simplemente estar en el lugar y tiempo incorrecto. Paralizó lo que parecía ser una carrera destinada de origen al éxito. Y me acuerdo mucho que la primera canción de la Academia fue la de Bocelli, y sale Carlos al piano cantando con César. Contigo viviré. Estas mujeres sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí. Para mí, por mí, por mí, por mí. Llamó mucho la atención la voz, la seguridad con la que lo hacía, ¿no? En ese momento del foro, ahí en el primer corte, llamo por teléfono al director artístico de la compañía y le digo, estoy aquí, estoy escuchando a este chico y me gustó mucho, creo que tiene algo, ¿no? Llegó a la final. Y fuimos a Acapulco porque la intención era firmarlo, ¿no? Desafortunadamente pasaron situaciones como en ese entonces Azteca Music decide tomar la decisión de no sacar el disco por una compañía de discos que querían cambiar completamente la mecánica y que querían hacer la venta por medio de sus tiendas, ¿no? Entonces no pudimos firmarlo en ese momento. En todos lados se cuecen habas, ¿no? Como se dice. En este punto lo que yo tuve que tener pues fue el no perder la fe, ¿no? De que en algún momento iba a llegar, y yo nunca dejé de creer que mi momento iba a llegar. Tanto que pasó un año entero en el que no hice absolutamente nada. Todo el año después de que yo gané la Academia, es que no hice nada, es que no hubo nada. Que en ese momento se empezaba a formar la parte de Azteca Música, y entonces ellos de alguna manera habían visto en Carlos muchas cosas. Tenían unos planes completamente diferentes a los que teníamos nosotros como compañía de discos. Creo que si Carlos hubiera tenido su disco inmediatamente al término de la Academia, como pasó con Miriam o como pasó con Yuridia, hubiera venido una cantidad de discos impresionante. Canta el tema de la Olimpiada de Atenas. Y junto a nosotros llegarás, más fuerte, más alto, más rápido. Azteca es una fiesta, venimos a ganar. Los dioses del Olimpo nos van a ver triunfar. Lo meten como un tema principal de una película, Mar de Sueños. Y si tú supieras cómo hablo de ti, cómo les platico que a tu lado soy feliz. Si solo supieras que aún vives en mí, que aunque gire el rumbo, mis caminos van a ti. Era como de esas cosas que me mantenían la ilusión, ¿no? Y cuando por fin me dejan firmar en Sony, dicen, vale, bueno, ok, vas a firmar con Sony. Me toca que Sony se fusiona con BMG y entonces mi contrato se tarda 6 meses en pasar. No era ni siquiera una falta de apoyo, era unas circunstancias que iban más allá de mí como artista, ¿no? O de si hacer o no hacer conmigo algo. Era ya muy difícil de estarle diciendo, ten paciencia. Hay una frase que yo le dije toda la vida y hoy todavía se la comento. Yo le dije que esta era una carrera de resistencia, no de velocidad. Fueron casi 3 años de espera.
Carlos Rivera grabó su primer disco en el 2006, pero el material fue cuestionado por un ejecutivo que provocó que tuviera que regresar a los estudios de grabación, retrasando otros 6 meses el lanzamiento de su primera producción discográfica. Obviamente la frustración fue muy grande. Para este momento llega el Desafío de Estrellas 2, que para mí ha sido lo peor que he hecho. No, la peor etapa de mi vida fue eso, fue hacer el Desafío de Estrellas. Veo los videos y ni siquiera me reconozco. Todo lo afinado que era se me fue. Regresa a mí, quiéreme otra vez, borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Su voz no estaba del todo bien, se cansaba, los ensayos eran súper pesados, y a veces ensayábamos, estaban todavía construyendo el escenario y había mucho polvo y todo eso te afectaba. Traía otra energía y pues para todos fue topar con pared, y en especial con Carlos por haber ganado, se encontró con no ganar, con que en la academia podía ser el ganador y en el Desafío de Estrellas era más complicado porque era una competencia mucho más grande. Y de repente salíamos a ese escenario y nos hacían pedazos, ¿no? Los jueces, y además una figura tan importante como Enrique Guzmán, por ejemplo, ¿no? Carlos, siempre te he notado los monitores personales que traes. ¿Qué te ponen ahí? ¿La pista, la música? ¿En ella te basas para afinarte? Sí, las dos cosas. Tengo las dos cosas. ¿Y tu voz también? Aquí hay un poco de... ¿Y tu voz también? Sí, las dos ¿Te cosas. oyes tú mismo? Sí. Me noto en ciertos momentos que te quedas bajo y no sé por qué, si tienes tus monitores muy presentes. Pero fuera de eso, la canción está importante. Es importante para todo. Te esperamos a la siguiente, a ver si no te desafinas tanto, y es todo lo que esperamos. Cuando alguien te está todo el tiempo diciendo que no eres lo que tú crees que eres o lo que tus fans te dicen que eres, porque eso es chistoso, ¿no? Los fans te adoran y te ven como lo máximo y sales y 3 personas te hacen pedazos con una canción, ¿no? Y fue de empezar bien y hacerlo fatal y que yo escucho las canciones y decía, pero es que... Y una exageración en los gestos y una exageración, todo era... No eras tú. No era yo. No eras tú. Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad. La felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. ¿Qué te pasaba en esa época? ¿Qué pasaba que no podías dar de ti lo que estabas acostumbrado a dar? Que estaba muy enojado. Estaba muy enojado Estaba frustrado, estaba yo muy enojado con las circunstancias. Y lo somatizaste en la voz. Y se me fueron a la voz, exactamente. Decía, es que estoy desesperado, no sé qué hacer, porque absolutamente todo lo que se tiene que hacer ahorita en mi carrera no está en mis manos. Y entonces, claro, a la hora que o le retrasaban el lanzamiento del disco o que las cosas no salían como él quería, por supuesto que sentía una enorme frustración. Todo me salía mal. Yo creo que además en ese momento fue el momento que también, sí hubo un momento en el que a mí se me pudo haber subido un poco lo que hablábamos, yo creo que fue también en ese momento. Pero fue más que por sentirme yo más, era porque me sentía menos. Entonces era todo lo contrario. En alguna ocasión, muy discretamente, lo vi llorar de frustración. Creo que a él le costaba muchísimo trabajo entender que después de un primer lugar lo estuvieran tratando así los jurados, ¿no? Y cuando vino este momento en el que ya no yo era el favorito y era lo contrario, y era yo uno más, y no lo supe manejar. Yo siento que estaba viviendo una etapa de depresión y que puede ahora aceptar, ¿no? Lo intenté, no lo logré, está bien, pero tampoco me quedo, ¿no? No me quedo con eso.
sigo intentando otras cosas más. Por eso fue que me empecé a preparar muchísimo en todos los sentidos. Y me metí al gimnasio, y me metí a esto y lo otro, y clases de canto, y clases de baile, y clases de expresión, y clases de todo lo que encontraba, porque me di cuenta que nada era suficiente. Es un hombre muy inteligente. Es un hombre que no se duerme en sus laureles. ¿Ahora qué hago con esto? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué viene? ¿Ahora cómo me preparo? ¿Ahora a dónde tengo que llegar? ¿Qué público me va a escuchar? ¿A quién le tengo que hacer una audición? ¿Cómo voy a crecer y a crecer? Es un hombre que no puede estarse quieto. Es un hombre que vive evolucionándose y que sigue aprendiendo y está dispuesto a seguir aprendiendo. Y yo creo que la gran lección que te llevas aquí es precisamente eso. Nada es suficiente, ningún fracaso es suficiente tampoco para decir acabó con mi carrera. Exactamente. ¿No? Sí, por eso yo hoy te cuento ese momento con toda, es la primera vez que lo confieso abiertamente de cómo fue que ese momento tan complicado para mí y lo que me ayudó, porque poco tiempo después, antes de acabar el desafío, me llaman para hacer mi primera obra de teatro. Entonces fue el teatro el que me salvó la vida por completo. Así fue. Cuando más desesperado estaba Carlos, recibió la invitación de Morris Gilbert, director de la división teatro de Ocesa, para suplir al actor Plutarco Asa en el musical Bésame Mucho en el 2006. Daba el tipo perfecto para el personaje de lo que estábamos buscando, canta muy bien y tenía una vibra, tenía un algo, un aura que yo leí y dije, este chavo la va a hacer en el teatro. Y se lo dije, acércate con nosotros porque te aseguro que vas a hacer una gran carrera. Es muy aventurado decir algo así, pero yo lo digo cuando estoy totalmente seguro y sé que no me estoy equivocando. Y no me estaba equivocando, como la historia me lo comprobó, ¿no? Yo lo tomo de parte de Morris como un regalo enorme que me dio, porque Morris creyó en mí desde el principio. Así que Carlos no dudó en aceptar, también gracias en gran parte a la influencia de una mujer que se volvió clave en el desarrollo de su carrera. ¿Qué significa Lola Cortés para ti? Pues es mi más grande inspiración en teatro, siempre lo he dicho. Y desde que la vi, cuando hice Bésame Mucho, ella me coacheó. Porque le dije, Lola, estoy histérico, no sé qué hacer. O sea, ¿cómo se hace esto, no? Tratamos de empaparlo porque obviamente la gente de musicales somos nefastos, somos muy odiosos, muy payasos, muy acá. Entonces él venía de afuera, por así decirlo. Y ella iba a mi casa o yo iba a la suya, entonces me daba algunas directrices, íbamos ahí poco a poco armando el personaje. Porque no han de saber que te amo, vida mía. Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. Estuve solamente un mes y medio, algo así, y cuando se acabó la obra es que lloraba y lloraba y lloraba porque decía, aquí está, o sea, este es lo que, o sea, me devolvió al que era yo, al que soy yo, y me quitó todo lo malo, toda la frustración, todo el ver cuando te subes y haces las cosas con el corazón, cómo cambia. A partir de ahí el teatro se convirtió en mi vida y en mi carrera paralela y algo que quiero seguir haciendo siempre. Y que además a partir de ahí nunca me hubiera esperado el camino que me esperaba con el teatro. Efectivamente, gracias al teatro, Carlos Rivera comenzaría a cumplir muchos de sus sueños, particularmente uno que lo llevaría a los cuernos de la luna frente a uno de los públicos más exigentes, España. Las historias después de la pausa. Y me vino la premonición de estar en el escenario, viendo en un extremo del escenario, con un cañón de luz sobre mí y empezar a cantar la canción. Y entonces dije, yo voy a ser Simba. De ti. Después de terminar su corta temporada en el teatro, en el musical Bésame Mucho, salió a la luz el primer disco de Carlos Rivera, que para sorpresa de muchos, desde el primer momento se colocó en las listas de popularidad.
Yo le atribuyo mucho al teatro que me haya, desde que sale el disco, inmediatamente se metiera a las listas. Obviamente aparte del trabajo de marketing de Sony, pero tan inmediato yo solo se lo puedo atribuir a que la vigencia me la mantuvo a hacer teatro. Entonces Morris me invita a develar Placa de Orgasmos, la comedia. Estaba como en la cuarta fila y me acuerdo perfecto que se atacaba de su risa. Su risa es muy peculiar. La verdad es que fue un chavo súper humilde, subió al escenario muy excitado y estaba muy nervioso y decía, es que esto está padrísimo. Cuando lo vi develando la placa dije, qué bien le iría esta obra a Carlos. Acabábamos de terminar con Bésame Mucho, me interesaba mucho que siguiera dentro de nuestras filas y como digo yo, se juntó el hambre con las ganas de comer, le iba perfectamente el personaje. También sentí que era saludable después de un musical hacer una obra de pequeño formato, 2 personajes en un teatro muy íntimo que le daba otro tipo de relación con el público y también le permitía como actor desarrollar otro tipo de instrumentos actorales. Y me dice que sí la quiero hacer y yo dije, pero pues, si yo soy cantante. Y lo último que hice, digamos, me sostenía en la parte cantada. Entonces, esto es pura comedia y yo aquí no canto, aquí no nada. Y me dijo Morris, dice, puede ser un gran reto para ti y puedes aprender mucho. Y le dije, tienes toda la razón. Entonces lo acepté. Y esa fue mi mayor escuela de actuación que pude haber tenido. La actriz era Dalila Polanco, que es una de mis grandes amigas, o era Laura Luz, que son monstruos de la comedia. Claro. Sin lugar a dudas, sin excepción, porque no puede faltar, es la curiosidad. Cuando Dios creó a Adán, no te entiende de que este atributo tuviera gran importancia. Así que nomás le puso un embarcamiento y ya. Por eso los hombres no somos curiosos, ¿no? Pero ahora lo considero irreflexo, no. La curiosidad es algo positivo. Te lleva al estudio, estimula el aprendizaje, promueve la investigación y en todo su conjunto es uno de los grandes condimentos de la vida. Por eso a las mujeres se lo daré de forma vasta. El resultado, las mujeres son mucho más curiosas que los hombres. Estaba muy nervioso al principio, pero se fue soltando e hizo algo muy inteligente. Empezó a pedir ayuda. ¿Qué podía hacer para mejorar? ¿Qué podíamos hacer? Era una obra de teatro muy complicada porque solo son 2 personajes y entonces es 50-50. Y es un equilibrio. Él está en escena solo, luego yo, luego los 2. O sea, es una obra muy complicada. Y él dijo, Laura, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? Tú ayúdame, indícame, llévame. Y la verdad es que eso es muy padre porque hicimos una buena mancuerna. La temporada fue realmente muy gozosa, duró mucho tiempo y él hizo muy buenas amigas, mucha amistad tanto con Laura como Dalila, que son gente que obviamente tienen toda la experiencia del mundo, lo arroparon mucho. Después de esta experiencia, Carlos Rivera se enfrentó a un reto mucho más ambicioso en el teatro. Se convirtió en el primer invitado especial para el personaje de la Bestia en el espectacular musical La Bella y la Bestia. No existe belleza, no existe riqueza que me haga cambiar si no puedo amarla. Nada de ayudarme, nadie me enseñarme cómo he de ganar su corazón también. Estábamos hablando de palabras mayores. Es uno de los papeles más importantes del teatro musical y una de las canciones más hermosas en el teatro musical y por supuesto pues nos dejó totalmente sorprendidos de lo bien que lo hacía, ¿no? Cuando me dijo que vino la invitación para él, yo no lo podía creer. Mi familia, que lo ama profundamente, hicimos la reunión, la fiesta, la celebración. Se iba todas las tardes a la casa y estábamos Lau y yo arriba de él. No, así no es. Cuidado con la pose, baja los hombros, sube la cabeza para bailar, para que se viera. Ahora, vamos, le dimos todos los tips posibles. Yo fui su bella a todos esos ensayos en la casa. Lau dirigió para acá, para allá. Y ha sido, por lo menos hasta donde yo tengo referencia, el actor más joven que ha interpretado el papel de la Bestia en el mundo entero, que no es poca cosa y lo hizo excelentemente bien. Mis ojos se desven, otras
conocer, yo soy la bestia transformada en hombre. Me río porque de lo que más me acuerdo es cómo se agotaron los boletos rápidamente, y eso es lo mejor que le puede pasar a un productor. En cuanto anunciamos que iban Carlos y Lola juntos, los boletos volaron en un par de horas, estaban agotadas las localidades, y bueno, imagínate, maestra y alumno juntos. Fue un gran sueño hecho realidad para él y para mí, ¿no? ¡Wow, Carlos! O sea, mi primer ganador de academia, yo soy la bella y tú eres mi bestia. ¡Qué noche es esta! Fue increíble. En el 2009, tras su éxito como artista invitado en La Bella y la Bestia, Carlos recibió una llamada de emergencia para asistir a una audición de última hora para uno de los papeles principales del musical Mamma Mía. Es la primera obra que hago ya como actor titular. Y fue una casualidad porque el que se había quedado con el papel de Sky se rompió el tendón de Aquiles a los 4 días de ensayos. Entramos en estado de shock todos, porque imagínate, empezábamos a ensayar semejante obra con ese presupuesto y todo lo que significaba, y cuando te rompes el tendón de Aquiles es 3 meses sin moverse por lo menos. Gracias a Dios ahí estaba Carlos. Yo sabía que era perfecto para el papel. No ser celoso me daba igual. Hoy todo aquel que te mira es mi peor rival. ¡Ay, ya! Te acabaré y eso está muy mal. Yo no era adicto a nada ni territorial. Siendo así es nuevo para mí. No puedo ser quien era ayer, cambié por ti. Tú ves un progreso, tú ves un crecimiento abismal de Bésame Mucho a La Bella y la Bestia, de La Bella y la Bestia a Mamma Mía. Me vino a salvar de unos momentos difíciles de que no sabía qué iba a pasar conmigo. Gracias a eso escribí una canción que sí está en este disco que se llama Si te vas, y que habla de eso, ¿no? De un momento en el que yo tenía que tomar la decisión si irme del punto en el que estaba o quedarme. Era arriesgar eso por lo que podía hacer, ¿no? Me arriesgué y dije, mira adelante, solo adelante, no mires atrás, sigue tu vuelo de libertad. Lo hice y me fui a buscar esa libertad. Su búsqueda lo llevaría incluso del otro lado del Atlántico, al viejo continente, donde Carlos cumpliría uno de sus más grandes sueños de vida. Las historias después de la pausa. Y a los 2 días me llaman. Te llamamos de Stage Entertainment de España. Hemos visto tu video y queremos que vengas a audicionar a Madrid. El éxito del musical Bésame Mucho le dio a Carlos Rivera la confianza y el arrojo para emprender nuevos retos. El primero de ellos fue renovar su contrato con la disquera Sony Music, con la que comenzó a trabajar el que sería su segundo material. Y empezamos a hacer todo el trabajo del mexicano, que es mi segundo disco, que es un disco homenaje a las grandes canciones y los grandes autores de México. Es un proyecto que yo propuse a Sony. Yo quería grabar música mexicana. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo
lo que pudo haber sido no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. El disco mexicano es un disco de concepto, pero Carlos, como es muy inquieto, y junto con el equipo de Sony Music, con el equipo creativo, el área de artístico y el área de marketing estratégico, logran hacer un gran repertorio de canciones mexicanas y logran hacer algo diferente, y es algo que se siente que Carlos ama al país, que Carlos refleja su mexicanidad, su orgullo de ser mexicano, su orgullo de haber nacido aquí, de haber nacido en el estado de Tlaxcala, de representarlo tan dignamente. Mexicano de Carlos Rivera se convirtió en el 2010 en una de las producciones musicales más importantes del Bicentenario, superada únicamente por la de la famosa directora de orquesta Alondra de la Parra. Su diversidad de público pues va de la gente de su edad o menor hacia las mamás e incluso las abuelitas, entonces tiene una conexión muy grande con el público. Creo que el resultado fue grandioso de tener un show con una banda, con un grupo que sonaba muy bien, además con la estructura del mariachi, o sea, creo que fue muy bueno el resultado. En el 2011, mientras Carlos continuaba con la promoción de su disco mexicano, se le presentó una oportunidad de esas que solo llegan una vez en la vida. Abrazarla significaría además sacrificar un montón de cosas por las que llevaba años trabajando, porque tendría pues que dejar el país por un largo tiempo. El Rey León viene como uno de los sueños más grandes, o el sueño más grande en teatro, eso sí, el sueño más grande en teatro, más que ir a Broadway, más que lo que fuera, era hacer el Rey León. Tanto que cuando el primer disco que yo compré era un disco karaoke del Rey León, entonces yo cantaba las canciones del Rey León desde joven, digamos, ¿no? Veo el Rey León por primera vez, me vuelvo loco y digo, yo tengo que hacer Simba. Yo traía el disco Rey León y no lo sacaba del coche ni de, o sea, y lo ponía. El del musical, porque tiene canciones claro, distintas a la película. Y me vino la premonición de estar en el escenario, viendo en un extremo del escenario con un cañón de luz sobre mí y empezar a cantar la canción. Y entonces dije, yo voy a ser Simba. Cuando me entero que viene España, yo dije, ¿ese dónde es España? Le confieso a mi manager, le digo, oye Jorge, pues, ¿qué crees que el Rey León va a España? Cuando él me dice, hay audiciones abiertas, que están abiertas por internet, tratamos por todos los medios de inscribirlo, intentamos hacerlo vía nuestra representación de Sony y de una oficina de management desde España, y de verdad no había sido posible. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo, porque si no se está dando es porque a lo mejor no es para mí. Pasaron los meses, yo te estaba hablando de esto de octubre del 2010, y que en marzo del 2011, estamos en Guatemala y me llama Morris. Me dijeron que estaba a punto de entrar a cantar o a hacer una función, no recuerdo muy bien, y le dije a su manager, no me importa lo que vaya a hacer, que lo esperen y pásamelo. Me dice, Carlos, ¿estás sentado? Y yo, sí. Dice, me acaban de llamar de España que no encuentran a Simba y lo están buscando por el mundo, y uno de esos lugares es México. La empresa Stage Entertainment empezó realmente a buscar afuera, en Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay y México, por supuesto. Yo sé lo que esta obra significa para ti y por eso te llamo, porque vamos a mandar videos de gente que tenga las características que ellos nos piden. Pero yo te estoy mandando a ti como mi recomendación. Llegamos a los finales aquí en Madrid. Dijimos, no, bueno, el último intento, tenemos que encontrar la perfección. Había excelentes, pero necesitábamos el perfecto. A los 2 días me llaman. Te llamamos de Stage Entertainment de España. Hemos visto tu video y queremos que vengas a audicionar a Madrid, que te vea la gente de Disney, es la final. Entonces ese tenía que ir a España, pero a la voz de ya. Me acuerdo siempre cuando entró a la sala, era un luz, extremadamente educado, muy educado, muy lindo persona. No solamente su físico, su cara y todo eso, pero tenía un aura
de él, de entusiasmo, de ganas, de inocencia y de un luz. No sé qué más describirlo a Carlos. Estaba rodeado de un luz. Estaban los grandes jefes de Disney ahí, nosotros un poquito apartados, las finales de las mesas. Dice, viste, bueno, esto, eso. Y llegamos, y me acuerdo el director diciendo, bueno, I think we have our Simba. He's our Simba. Sí. Es nuestro Simba. Claro. Queremos que tú seas nuestro Simba. Bueno, me fui para atrás. Pero hacer el Rey León en España significaba también hacer su vida en otro país, nuevas dinámicas profesionales y personales, y para Carlos, un solitario por elección no sería nada fácil. ¿Fue fácil para ti adaptarte a la vida en España? No. ¿Fue fácil para ti adaptarte a la vida en España? No. No, al principio no, porque es distinto todo. Fue llegar aquí a cocinarme, a lavarme, a plancharme, a arreglar mi desorden de la casa. Yo no estaba acostumbrado a eso y estaba yo como bastante consentido en México. Bueno, los primeros 3 meses, como no teníamos vida, nada vale, porque ensayábamos muchas horas a la semana. Evidentemente esta producción no es sencilla, es dura, es física, es mental, es de preparación, es de muchos ensayos. Pues los días libres, que eran creo que los lunes, los domingos en ese tiempo, nosotros salíamos a visitar, a turistear por Madrid y ir a restaurantes, alejados de nuestra familia. Los dos vinimos de otro país, entonces al principio fue un poquito difícil. Desde el primer momento que nos encontramos, yo creo que tuve una gran impresión sobre él, porque es una persona increíblemente amable, gentil, siempre con la sonrisa, muy positivo. Se notaba desde el primer momento que este chico estaba destinado a grandeza, porque se nota tanta energía, el despliegue de energía que tiene este chico, que es impresionante, es súper humilde y lo da todo en escenario. Y con el personaje como que ha cogido una madurez que la verdad es que lo enriquece mucho y lo hace mucho más interesante todo. El Rey León España se estrenó en el Teatro Lope de Vega en Madrid con Carlos Rivera como Simba, su protagonista, en octubre del 2011. Y el éxito del cantante mexicano fue tal que se quedó en Madrid durante 2 largos años. ¿Y cómo han sido estos 2 años para ti aquí solo? Porque al final, claro, tienes tus compañeros del teatro, pero es una vida que te has tenido que inventar. Sí. Y como tú me decías desde el principio, eres muy solitario y eres muy solitario. Sí. De hecho, yo estoy acostumbrada a que cuando viene alguien a hacer la entrevista de Historias Engarzadas, pues a veces vienen rodeadas de personas o de algún asistente o de su manager, y tú llegas a esta entrevista completamente solo, y siempre te he percibido así. Eres un artista muy independiente, pero quizás eres una persona muy independiente, por no llamarlo solitario. Sí, y porque me gusta, ¿eh? No lo veo nunca en el punto negativo, sino todo lo contrario, porque además cuando estoy con gente lo disfruto muchísimo, ¿no? Y tengo muchos amigos y me encanta salir, y cuando salgo me divierto como nadie, pero también me gusta esa parte de pues estar conmigo mismo, de tener mi espacio para ponerme a cantar en mi casa, como te cuento. Pero yo creo que es una cosa muy sana, porque en ese ambiente alguna vez es necesario
para protegernos, mantener alguna vez un poquito de privacy, ¿no? Carlos Rivera dio su última función en la capital española en junio del 2013. Le tocaba hacer maletas para volver a México, pero regresaba diferente, mucho más maduro personal y profesionalmente, sobre todo profesionalmente, mucho más independiente y con un nuevo disco bajo el brazo. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento, mi vida lo entendí cuando te conocí. Yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor lo que me hizo caer en esta fascinante, en esta fascinante, en esta fascinación. Esta fascinación que me da tu amor. Tengo un poco el corazón dividido porque significa muchas cosas. Regresar a México y dejar España. Claro que me quiero ir y claro que quiero ir a México y claro que quiero estar con mi familia, mis amigos y mis cosas. Y más ahora con el disco que se está lanzando allá y que además está teniendo el mayor éxito de todos mis dos discos anteriores, bueno, de los dos discos anteriores, que además es un disco totalmente inédito. Al ser un disco inédito, estamos escuchando parte de su alma, porque muchas de las canciones son de él, incluso las que no son de él, las adoptó de una manera muy, muy bonita. Es una interpretación de verdad fuera de serie. El disco se lanzó tanto en México como aquí en España al mismo tiempo. Entonces hago promoción del disco en España, en México, y hago las funciones del Rey León. Y es que en junio del 2013, a la par del cierre de su temporada en el Rey León, Carlos Rivera lanzó El Hubiera No Existe, un disco que trabajó y grabó simultáneamente en México y España durante 2 años. Bueno, por la importancia y por el peso que él estaba agarrando en el Rey León, la compañía disquera en España se interesó por el proyecto y no querían fallar, querían que fuera un proyecto internacional, entonces por eso fue que también invitaron a un productor español. Teníamos 3 meses aproximadamente. Y entonces le dije, oye, me encanta este proyecto, porque me dice, oye, consistiría que produjeras la mitad del disco y me parecía pues un proyecto apasionante. Hacer un trabajo para México con un lenguaje, quieras o no, es decir, aunque hablemos castellano, pero es un lenguaje musical diferente. La mitad del disco la hace él y la otra mitad se hace en México con Armando Ávila, que Armando Ávila es hoy por hoy uno de los productores más exitosos en México. Me acuerdo mucho que mandé un email yo a la compañía disquera diciendo, si en algún momento quieren hacerle un disco pop a Carlos, yo me apunto porque me encanta lo que hace y definitivamente pues refleja las ganas y la motivación que tiene este hombre de salir adelante, de luchar contra todos los obstáculos para lograr, o sea, él nació para cantar y él está entregado a su público y creo que pues de ahí viene un poco también el título. Muerto y sin fe, me dolió quebrarme. En ti descubrí mil formas de levantarme y me entregué al amor. A veces no puedo ni con mi alma, aunque estoy muy feliz. Sabía que tenía que venir a hacer esto, que es su vida y es su verdadera carrera. No porque el teatro musical no sea su carrera, por supuesto que lo es y lo demostró todo este tiempo, pero yo siento que él sabía que su camino estaba por aquí. Y hay amor desesperado y moribundo que ha perdido el rumbo y hay amor letal que hace pedazos y no tiene caso y hay amor que da la vida que no entiende de partida. Si lo miras, que te cuida noche y día, como el que siento por ti. Este disco es el disco más importante de mi carrera y de mi vida, y por eso si tengo que volver a renunciar a algo importantísimo,
sé que valdrá la pena y ya está valiendo la pena desde ahora. Entonces tengo un vértigo de regresar a México y ver qué pasa. El mismo vértigo que sentí cuando salí de la academia y de volver al mundo real y a ver qué pasa. Claro. Pues tienen que pasar puras cosas buenas. Carlos, yo te agradezco muchísimo que nos hayas recibido en medio, yo sé, del tsunami de cosas que tú tienes que hacer y te agradezco de veras muchísimo. Es entrañable, inspiradora, maravillosa la historia que tú tienes y lo más maravilloso de esto es la historia que todavía nos falta por contar. Exactamente. Y que estoy... eso sí que estoy listo para vivirlo. Seguro. Dejando que la vida me sorprenda, conociendo las señales del destino y siguiendo con la fe de que algún día llegará. Sin duda. Carlos, Sí. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Yo soy Mónica